Es que por lo menos que debute, güey. Bien, entonces vamos a empezar. Hacemos un ejercicio. Vamos a hablar sobre sistemas membranosos. Hoy nos corresponde hablar del retículo endoplasmático rugoso, del liso. Y posteriormente, entonces vendrá el bloque, no en esta misma sesión, en otra, sobre aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas. No quiere decir que sean los únicos órganos membranosos, ¿no? Ustedes ya vieron el núcleo, entonces también corresponde al mismo bloque. Lo que vamos a hacer ahorita es como aclarar unos conceptos acerca de las funciones del retículo endoplasmático rugoso, las del liso, y luego nos hacemos en grupitos de 3 o 4, no, 6 no, 6 no hace nada, grupitos de 4, y vamos a resolver un ejercicio, pero para eso vamos a poner un poquito de atención a lo que vamos a ver ahorita, porque esa es la base para hacer el ejercicio. Realmente son 4 preguntas, pero son un poquito largas, ayer no alcanzamos a resolver sino 2, las otras 2 nos concluyen, entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más acelerado, y aunque más o menos la presentación es 1 hora y luego el ejercicio es otra hora. Bien, dentro de los sistemas membranosos, entonces ya ustedes habían visto el núcleo. Yo creo que lo identifican acá, ¿verdad? ¿Está enredado? Bien, entonces lo que ven aquí más prominente en el centro, ¿qué sería? El núcleo, ¿verdad? Esto que está acá, que no es, o sea, no tiene una separación membranosa, pero está al interior del núcleo. Muy bien, y luego, como una prolongación de la membrana nuclear, tenemos una serie de sacos que se observan aquí, unos con, bueno, de pronto no diferenciamos los ribosomas, pero aquí un poquito en oscuro se presentan los ribosomas, este que sería el Golgi, que da hacia la cara citoplasmática, y luego tenemos aquí una especie de sacos globosos que no tienen ribosomas, ese sería el retículo endoplasmático liso. Entonces ya vemos acá, núcleo, prolongación del núcleo, lo primero que tenemos es el rugoso. Una característica muy particular del rugoso es que tiene los ribosomas, y luego después del rugoso pues viene el liso. Para hacer algunas aclaraciones sobre lo que ya hemos estado hablando sobre el proceso de traducciones. La traducción se hace en los ribosomas. No sé por qué se presenta una confusión de que la traducción se hace en el retículo endoplasmático rugoso, y eso no es cierto. Los únicos organelos que son capaces de hacer la traducción son los ribosomas, porque son ellos quienes identifican el mRNA, como lo habíamos visto en la clase de traducción. ¿En qué sentido se lee? 5'3', muy bien. Y luego, con la ayuda del transfer, vamos a tener los aminoácidos, se van incorporando los aminoácidos al transcrito que va en lectura. Esto sucede en los ribosomas. Lo que pasa es que los ribosomas pueden estar libres en el citosol, o pueden estar incorporados o pueden estar adheridos a los ribosomas. Ahora vamos a hablar de las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que están libres. Cuando hablamos de ribosomas libres, quiere decir, tenemos unos ribosomas que están en el citoplasma solitos, pero ellos no necesitan incorporarse, no necesitan adherirse a la membrana del ribosoma, porque estas proteínas no necesitan procesos de modificación. O sea, como ellas van saliendo, se pueden ir plegando en el citoplasma y van a tomar diferentes destinos que son, vamos a tenerlos en cuenta. Proteínas que se sintetizan en los ribosomas libres tienen los siguientes destinos: núcleo, mitocondria, cloroplasto en el caso de las plantas, y peroxisomas. Entonces espero que eso nos quede claro desde ahora. La síntesis, el órgano que realiza la síntesis son los ribosomas, o es el ribosoma. Y tenemos ribosomas que bien pueden estar libres en el citoplasma o pueden estar adheridos a una membrana. Ahorita vamos a hablar por qué necesitan adherirse a la membrana. Y ya sabemos la ubicación de esas proteínas, o sea, proteína que se hace en el citosol,
o en ribosomas libres en el citosol, la proteína sale, luego hay unas chaperonas que la ayudan a plegarse, sufre unos procesos de maduración en el citoplasma y se dirige a cualquiera de estos organelos. Ahora vamos a hablar de las que se sintetizan en el ribosoma, pero en ribosomas que están adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, como se observa la figura, el proceso que se lleva a cabo en el ribosoma es el mismo, pero tenemos que hacer unas pequeñas diferencias, las cuales vamos a explicar ahorita, y es cómo hacemos para que todo este complejo que está acá, que está compuesto por mRNA, ribosoma y proteína, pueda ser llevado hasta aquí. Me van a poner atención porque ya se surgieron una serie de confusiones, no entiendo si fue que no fui muy clara, pero entonces vamos a hablar de ahora en adelante vamos a hablar de una serie de partículas de señal, de mecanismos para que todo este complejo sea arrastrado hacia el retículo endoplasmático rugoso. Cuando estoy hablando que sea arrastrado, pues obviamente es solamente aquellas proteínas que ya no van a ser necesarias, o sea, no las proteínas que van para núcleo, mitocondria, cloroplasto, peroxisoma, sino otras proteínas que van a ir a membrana plasmática, van a ser secretadas o que van a ir a los lisosomas. Entonces ya tenemos claridad, ¿verdad? Tenemos unos ribosomas que van a ser específicos del citoplasma y van a producir esas proteínas. Pero van a haber otras proteínas que no pertenecen a esos organelos, pertenecen a otros, que son la membrana o las vesículas secretoras o los lisosomas, que necesitan tener modificaciones. Si necesitan tener modificaciones, esos ribosomas ya no van a quedar libres, sino que van a tener unas señales, porque la proteína naciente es la que le va a decir al sistema: necesito sufrir modificaciones, porque es que yo no voy ni para el núcleo ni para la mitocondria, yo voy es para la membrana plasmática, voy a hacer vesícula secretora, voy para el lisosoma. Algo así como, si yo tengo una fiesta donde un amigo de confianza, pues sufre un proceso que puede que no sea tan exigente, como si yo me voy a ir a una fiesta de grado, entonces necesito ir a la peluquería, necesito pasar por una serie de cantidad de procesos que me van a hacer que yo pueda ir a otro sitio. Más o menos la idea es esa. La siguiente. Bien. Entonces ya tenemos claridad porque existe el retículo endoplasmático rugoso. Lo que estamos observando acá es, como habíamos dicho al principio, lo primero que estamos viendo ahí que me dice poros nucleares sería la membrana nuclear. Posteriormente vienen los sacos, estos saquitos que se ven ahí con esos puntos negros que son los ribosomas, que sería el retículo endoplasmático rugoso. Y al final la doctora Sánchez les va a hablar sobre el retículo endoplasmático liso, que es lo que estamos observando acá, y hay una diferencia, digamos que hay varias diferencias a nivel estructural, y es, primero no observamos que los ribosomas adheridos, y segundo, esto o el retículo endoplasmático rugoso tiene más un símil con sacos comparado con lo que estamos observando con el liso. En el liso también son sacos, pero son como globosos, mientras que acá son unos sacos que son más bien un poquito aplanados. Lo que está haciendo esta membrana como tal es lo que hace cualquier membrana. ¿Cuál es la función de una membrana? Delimitar, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy haciendo es separar un espacio del otro. Eso es lo que me permite que en un espacio se haga una función, en el otro espacio se haga otra. La célula es mucho más efectiva si divide sus funciones por compartimentos. Me explico. Por ejemplo, es más fácil, digamos que rinde más si yo les digo, estas dos filas me hacen la pregunta 1, estas dos filas la 2, esta la 3, y seguramente acabamos más rápido, cosa que no va a suceder, pero es un símil. Si a todos les pongo a hacer lo mismo, pues vamos a tardar 1 hora, porque cada uno va a tener que hacer las 4 tareas o las 4 preguntas. Si las dividimos, pues cada uno hace 2 y luego se las explica al resto. Más o menos es lo que hace la célula en términos de eficiencia. Ella separa o divide compartimentos y cada uno se encarga de alguna función, lo que no ocurre en los eucariotas. Ellos sí hacen todo, aunque no quiere decir que no sean eficientes. Los procariotas. Los procariotas son muy eficientes, pero pues ellos son organismos unicelulares. Bien, entonces esto es en cuanto a la estructura. Tenemos membranas que parecen sacos, y estos también son unos sacos, pero son unos saquitos globosos. Característica principal es que estos sacos no tienen ribosomas.
Adicional a eso, el espacio que ocupan dentro de la célula es alto, es un alto porcentaje, y en células que son especializadas, por ejemplo, en la síntesis de proteínas, o sea que genera una gran cantidad de proteínas, esto se hace mucho más evidente, por ejemplo, en las células del hígado. ¿En cuáles otras? Bien. Esto es una, digamos que es una especie de dibujo artístico sobre lo que se trata o cómo está organizado el retículo endoplasmático rugoso. Lo que observan en azul, ¿qué será? Los ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas se observa claramente la subunidad grande y la subunidad pequeña, se ven claras, muy bonitas. Y lo que estamos observando aquí en azul, esta tirita, ¿qué sería? El RNA, ¿verdad? O sea, el RNA que se está adhiriendo aquí a los ribosomas para ser traducido, o sea, para hacer la traducción. Y lo que observamos al lumen, esto que parece un rosario, ¿qué sería? Estas serían las proteínas que están compuestas, o lo que me está mostrando cada una de estas bolitas sería un aminoácido. Entonces no es obviamente no es una microfotografía, sino es un dibujo artístico, pero es muy diciente porque pues le muestra a uno lo mismo que estábamos tratando de hacer con la figura anterior. Nos muestra los sacos y la síntesis de proteínas al interior del retículo. Muy bien, ahora vamos a poner especial atención porque no quiero que se confundan con tanto nombre, pero los nombres les vamos a dar lógica. Si tienen lógica, uno no se los tiene que aprender de memoria, sino que simplemente los asocia. Vamos a ver todos los nombres. Es como cuando empieza una película, pues uno tiene que saber cómo se llama fulanito, perencejo, sutanejo, porque pues si no, no voy a entenderla, y mucho menos si me la van a contar después. Me van a decir, no, ¿cómo le parece que en el capítulo de hoy pasó esto? Pero ¿quién es Zulán? No sé si quién es Pepito Pérez o quién es alguien. Entonces necesitamos saber cada uno de los nombres y los vamos a reconocer desde ahora, porque de ahí en adelante voy a nombrarlos de esta forma. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio para que nos los aprendamos porque son muy facilitos. Los ribosomas no necesitan aprenderse el nombre porque ya lo sabemos. Entonces los ribosomas son las estructuras donde está haciendo la traducción. Péptido señal. Péptido señal son los primeros aminoácidos que van saliendo o que son sintetizados a partir del ribosoma. O sea, esa proteína naciente, cuando van a nacer, lo primero que estamos viendo son unos aminoácidos que son de tipo hidrofóbico. Ahorita vamos a ver cómo están constituidos. Eso se llama péptido señal. Y que nos quede claro para poder hacer el ejercicio, porque si no se me confunde. Primeros aminoácidos que van saliendo. O sea, si yo estoy haciendo una lectura de tipo 5 a 3', lo que estamos observando acá, ustedes sí ven lo que va saliendo, ¿verdad? Esa partecita que va saliendo, pues son los aminoácidos que se fueron añadiendo, o que fue añadiendo ¿quién? El transfer. Muy bien. Entonces el transfer empezó a añadir esos aminoácidos. ¿Y por qué empezaba la síntesis? ¿Cuál era el primer aminoácido? Metionina. Perfecto. Entonces empezamos a hacer la síntesis y nos salieron esos primeros aminoácidos. ¿Cómo se llaman? Péptido señal. Ya no se les olvida de hoy, mañana, pasado, ya tenemos eso clarísimo. Se llama péptido señal porque al ser la primera secuencia de aminoácidos que sale, ellos llevan una señal. ¿Quién reconoce esta señal? Es el segundo actor de ahora. Exacto. La partícula de reconocimiento de señal, y la vamos a conocer de ahora en adelante, es como la SRP. Entonces, una cosa es que sea el péptido señal, que es el que estamos observando acá, como PS, y otra, la partícula de reconocimiento del péptido señal. No hay lío, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos nada confuso, simplemente péptido señal y una partícula de reconocimiento del péptido señal. Ahora viene un tercer actor aquí en nuestra diapositiva, y es el receptor de la partícula de señal.
el receptor de la partícula de señal, mire, todo tiene lógica. El receptor de la partícula de reconocimiento de señal, pues no es más que una proteína que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso para poder que esta partícula de reconocimiento de señal se pueda ubicar en el ribosoma. Ahí tenemos que dice receptor de ribosoma, pero pues realmente la mayor parte del reconocimiento lo hace la partícula de reconocimiento de señal. Bien. Ya nos quedó claro algo, y es, cuando empecemos a hablar de todo el proceso, vamos a tener un péptido señal, una partícula de reconocimiento de esa señal, vamos a tener un receptor de esta partícula. Lo que les voy a mostrar en una diapositiva va a ser paso por paso, o sea que les voy a mostrar el péptido señal para que no se vayan a enredar. Cuando yo les diga les voy a mostrar el péptido señal, ¿son qué? Estos primeros aminoácidos. Muy bien. Cuando yo les diga esta es la estructura, porque suelen ser unas estructuras que ustedes no logran concatenar con la presentación porque no saben de dónde vienen. Cuando les diga esta es la estructura de la partícula de reconocimiento de señal, ustedes van a ver una estructura monstruosa que tiene RNA, que tiene una cantidad de proteínas, pero no es más que esta misma representación. Lo que pasa es que uno aquí no le puede poner todas las subunidades, la subunidad P54, no, aquí solamente hacemos una bolita. Pero para entender cómo funciona esto, cómo se puede anclar acá, pues se les va a mostrar, no se lo van a aprender, es simplemente a mostrarles cómo está constituido al interior para que pueda enganchar tanto al péptido señal como al ribosoma y pueda tener un sitio de localización en el traslocón del cual vamos a hablar ahorita. Bien. Entonces lo que sigue de ahora en adelante sería explicar cada una de esas partecitas, ¿vale? Vamos a explicar cómo es un péptido señal, cómo está constituida esta proteína que fue el mayor problema de ayer, y pues el problema se entiende porque es parte de la pregunta que vamos a hacer. Por eso cuando les muestre esta subunidad vamos a poner atención cómo está constituida y cómo funciona. Y luego el receptor, que ese receptor no tiene lío, el receptor es simplemente una proteína que está en la membrana del ribosoma, y todo esto tiene un sentido, y es, ¿de qué me sirve una partícula de reconocimiento de señal que va a ir al ribosoma si en el ribosoma no lo están esperando? O sea, él necesita a alguien que lo ancle en el ribosoma, y eso es lo que me hace el receptor. Si yo necesito llevar todo este complejo al retículo endoplasmático rugoso, pues obviamente necesito una partícula que la arrastre, y la partícula que la arrastre pues le va a costar trabajo arrastrar solamente a partir de acá. O sea, ella no se puede llevar solamente el péptido señal porque necesito arrastrar ese monstruo que es el ribosoma. Entonces yo necesito reconocer el péptido señal y anclarme al ribosoma para llevar todo eso hasta el retículo endoplasmático rugoso. Entonces no hay lío, ¿verdad? Está clarísimo de lo que vamos a hablar de ahora en adelante, de cada uno de ellos, y luego hablamos del proceso. Muy bien. ¿Qué es esto entonces? Los primeros aminoácidos que se están sintetizando y los cuales van a necesitar de una proteína que es la proteína de reconocimiento del péptido señal, ¿verdad? Entonces este es el péptido señal, solamente para mostrarles que son los primeros aminoácidos que se van sintetizando. ¿Cuál es el primero que tenemos? Muy bien, la metionina. Y es solamente para mostrarles que está constituido por algunos aminoácidos que son de tipo básico, que se muestran al inicio, que son moraditos. Estos que están en amarillo son una secuencia hidrofóbica, y tiene sentido que sea hidrofóbica porque ¿cómo es el interior de la membrana? O sea, entre la capa externa y la interna, ¿cómo es esa región? Es apolar o hidrofóbica. Entonces, como esa partecita se tiene que anclar ahí, tiene sentido que esos aminoácidos también sean hidrofóbicos. Entonces, para que se den cuenta que yo no les estoy explicando nada nuevo, solamente les estoy mostrando la lógica de cómo está organizada la célula, cómo se organiza el proceso. Si alguien me llega a preguntar,
o sea, una pregunta suelta, ay, ¿cómo estará constituido ese péptido señal? Uno no necesita leer en ninguna parte, sino la lógica le está diciendo, pues tiene que ser por aminoácidos hidrófobos, porque eso se va a anclar en la membrana y no podría anclarse si fueran de tipo polar. Así de sencillo. Adicional a eso, tiene un sitio del que vamos a hablar un poquito más adelante, que se llama el sitio de clivaje del péptido señal. Cuando hablamos de sitio de clivaje, es un sitio de corte. Ahorita vamos a ver para qué se corta. Es un sitio de corte de ese péptido señal. Muy bien. ¿Qué será esto en orden de presentación? La partícula de reconocimiento de señal. ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Sí? La cafecita que habíamos mostrado que estaba pegada al ribosoma y a la cual se unía ¿quién? Muy bien, el péptido señal. Entonces, esa partícula que estábamos viendo allá y que difícilmente la podríamos representar en un dibujo así porque sería un dibujo muy complicado, es como si cogiéramos esa partícula de reconocimiento de señal y la abrimos y la exponemos y les decimos, mire, esto es lo que tiene esta proteína. ¿Qué es lo que tiene? Primero que todo, está formada por RNA y proteínas. ¿Qué otra estructura tiene esa misma forma? ¿Cuál? ¿A qué se les parece? Exacto, sin miedo, a los ribosomas. Los ribosomas estaban formados por RNA y proteína. Esto no es un ribosoma, es una partícula de reconocimiento de señal, pero está formado por sus unidades proteicas. Me interesa más la P54, que la tengan en cuenta. Otras unidades de la P19, aquí tenemos otras dos, 68 y 72, la P9 y la P14. Eso es la partícula de reconocimiento de señal. Y es una proteína que lo que va a hacer es reconocer el péptido señal, pero también necesita sitios donde tiene interacciones con el ribosoma, porque es como si yo pretendiera, si yo pretendiera arrastrar esa mesa, porque está pegada a este cable, seguramente en algún momento voy a reventar el cable porque pesa demasiado para arrastrar toda la estructura. Entonces necesito con las manos seguramente tratar de ayudarme de pronto con el cable, pero tener algo que también me ayude a arrastrar la mesa que pesa tanto. Es lo mismo que está haciendo esa partícula de señal. En la subunidad P54 se une el péptido señal y por este lado el P10, el P9 y el P14 lo que hace es enganchar el ribosoma. Eso es parte del ejercicio que vamos a hacer. Solamente me interesa que tengan claro los sitios de anclaje de P54. Bueno, y el otro que es de anclaje de los ribosomas, pues no es necesario que se lo aprenda con el nombre de la proteína, pero sí que son dominios diferentes y son proteínas asociadas, o sea, son diferentes proteínas que cumplen funciones distintas. Nos devolvemos a la siguiente. En la diapositiva les voy a hablar sobre el traslocón, que se me había olvidado nombrarlos acá. El traslocón también es otra proteína, pero ¿qué le ven ustedes de diferencia con respecto al receptor? Exacto, que es como una especie de canal. Los traslocones son unos sitios que están en los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso, atravesando la membrana, forman una especie de canal, se llama canal de traslocación, por eso el nombre en español que se les da es traslocones, que lo que van a hacer es permitir que algo que se está produciendo en el citoplasma pueda ingresar al lumen del retículo endoplasmático rugoso. Entonces ahorita sí nos devolvemos. Esta parte es necesaria para la traslocación y se halla asociado con los traslocones. Entonces, sin necesidad de asustarse ni nada, porque miren, no es nada complicado, simplemente es una proteína que está formada por muchas subunidades. Entonces estamos viendo la P54, la 19, la 68 y la 72, la 9 y la 14. Solamente me interesa que se aprendan la P54, pero que sí recuerden que existen otras subunidades y que cada una tiene una función. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de síntesis de proteínas en el ribosoma, que son
llevados al retículo endoplasmático rugoso. Después de que conocimos, o después de que hablamos de cómo estaba formada cada una de sus partes, ahorita es muy sencillo. Y les aseguro que si ponen cuidado, atención, después de la clase no tienen ni siquiera que volver a repasar el proceso, porque es que es un proceso de tipo lógico. Se está llevando a cabo la síntesis en los ribosomas, ¿verdad? O sea, tenemos el ribosoma que está en el citoplasma, y lo primero que se empieza a sintetizar, ¿cómo se llama? El péptido señal. El péptido señal es un nombre genérico, no quiere decir que vamos a hablar solamente de péptido señal para el ribosoma, para el retículo endoplasmático rugoso. Cuando hablamos de péptido señal, quiere decir que son los primeros aminoácidos que le están diciendo al sistema: o me arrastra al retículo endoplasmático rugoso, porque yo soy la proteína X y yo tengo que ir al lisosoma, o déjeme aquí en el citoplasma porque yo no tengo señal para ir al retículo endoplasmático rugoso, porque yo soy una proteína que va a ir al núcleo. Entonces, en términos generales, cuando uno dice péptido señal, es algo que está diciendo voy para tal sitio. Pero cuando este péptido señal que va saliendo indica que es una proteína que debe pasar o que debe sufrir ciertas modificaciones, el sistema reconoce que ella va al rugoso. Entonces, ¿quién identifica ese péptido señal? Muy bien, la proteína de reconocimiento de señal, o la SRP. Muy bien, ahí la tenemos, es el primer paso. Entonces los dos estaban en el citoplasma, entonces dice, ay, me están llamando, entonces llega, se une al ribosoma, y recuerden que además de que se une al péptido señal, ella llega y engancha el ribosoma, porque es que ella no solamente está interesada en el péptido señal, ella también le interesa el ribosoma, ella lo quiere todo. ¿Y qué hace? ¿A dónde se dirige? Al retículo. Ya cuando esta unión ocurre, se une y llega al retículo endoplasmático rugoso. Pero resulta que ya para llegar, pues necesito que alguien me reciba, ¿verdad? Entonces ya llega, se ubica, ¿y qué hace? Se engancha. ¿Y quién es que le ayuda a hacer ese enganche? El receptor. ¿Sí ven? Todo tiene una lógica. Ella si no llega, ¿y saben por qué hablamos en términos lógicos? Porque es que eso es lo que ocurre en las enfermedades. Y esas son las preguntas de análisis que uno trata de responder, o que uno trata de que ustedes se imaginen cuando uno les dice que existe una mutación o aquí, o aquí, o aquí, de manera que ustedes puedan analizar en qué parte del proceso o cuáles serían los puntos o los blancos que uno podría solucionar en caso de que haya una mutación en cualquiera de estos componentes. Muy bien, entonces ya tengo un receptor. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba esa estructura de acá? El translocón. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Ya el ribosoma se ubicó en el receptor. Realmente el translocón no está justo después del receptor, sino que hay una especie de, en el momento en que se une al receptor la partícula de reconocimiento de señal con todo el complejo, con el ribosoma y el péptido señal, entonces hay como una especie de unión, hay un acercamiento de este translocón, y entonces la síntesis se sigue llevando a cabo, pero estos aminoácidos que eran de tipo hidrofóbico empiezan a acomodarse a un lado del translocón. No tienen ningún problema porque son hidrofóbicos. Cuando ellos se anclan aquí a esta parte interna, entonces la síntesis continúa, y luego lo que alguien me había preguntado, ¿para qué sirve esa señal de corte o de clivaje? Es porque si yo no necesito la proteína anclada, o sea, si la proteína no va a ser parte del retículo endoplasmático rugoso, ¿yo qué hago con ella? Pues la debo dejar al interior del lumen, porque obviamente van a haber proteínas que se tienen que quedar en la membrana porque tienen función en la membrana. Ya tenemos un ejemplo, podemos tener translocones o podemos tener algunas enzimas que tienen funciones particulares y pertenecen a esta parte. Si no pertenecen a esta parte, tengo que hacer un corte, y eso lo hace una peptidasa. ¿Y la peptidasa cómo sabe dónde cortar? ¿Se acuerdan? Por el sitio de clivaje. En el sitio de clivaje, el péptido señal tenía unas secuencias de aminoácidos que decían que ahí debería ser cortada. Y luego esta proteína se dirige al lumen.
Vamos a repasarlo entonces de manera rápida y voy a nombrarles otras proteínas. Miren, esas proteínas que ustedes ven acá abajo, esto pueden ser unas peptidasas, y también tenemos otras proteínas asociadas que las vemos a ver más adelante, son unas chaperonas que nos van a ayudar a que esta proteína, es como ayudar a un parto. Aquí se está haciendo el parto de esta proteína, ¿verdad? Y luego hay unas proteínas abajo que las van a recibir, que son unas chaperonas, se llaman BIP, BIP. Esas son las que van a ayudar a que esa proteína se pliegue y tenga la configuración para que funcione normalmente. Entonces empezamos con un paso 1. Se está sintetizando el mRNA, sale un péptido señal. ¿El péptido señal lo reconoce quién? Muy bien. Luego, después de que la SRP la ha reconocido, ¿dónde se dirige? Al receptor. Cuando se une al receptor, luego se activa el traslocón. Muy bien. Y luego la síntesis se va haciendo a través del traslocón. O sea, la síntesis se dirige por el canal del traslocón. ¿Y qué pasa cuando el péptido se sigue sintetizando? Lo corta, pero lo corta solamente si va a formar parte del lumen o si tiene que salir a otros compartimentos como en los lisosomas. O sea, si esa proteína va a tener que sufrir otras modificaciones, pues parte de ahí. Entonces el proceso es claro, ¿verdad? Y sencillito. Paso 1, 2, 3. Ahorita vamos a ver cuáles son las modificaciones que se llevan al interior, y también vamos a ver qué pasa o cuáles serían la siguiente. Esta sería una proteína que me está mostrando cómo se lleva a cabo la síntesis. Entonces en el extremo NH2, o sea, lo que se ve en rojo sería el péptido señal, cómo va quedando incorporado dentro del traslocón, y luego cómo la peptidasa señal lo puede cortar para que esta proteína quede en el lumen, bien sea porque va a ser parte del retículo endoplasmático rugoso o bien sea porque va a sufrir modificaciones. Pero también podría quedar anclada acá en la membrana. Entonces en ese caso no va a haber corte. Aquí mostramos otro ejemplo. Nos está mostrando cómo esta proteína, no siempre la señal puede ser, en la mayoría de los casos es al extremo, en otras veces se puede encontrar un poquito hacia el interior, y eso es lo que permite que se ancle en la membrana para que ella forme o para que sea parte de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Si se dan cuenta acá, entonces no hubo corte. Obviamente hay unas señales, hay unos aminoácidos hidrofóbicos que hacen que ella tenga una ubicación estructural dentro de la membrana. Como ustedes ven, incluso los traslocones, si ustedes observan, ellos tienen una parte que es muy hidrofóbica, que es la que está hacia el interior de la membrana, en la bicapa lipídica, pero ellos también tienen unas partecitas que salen de la membrana, bien sea al espacio extracelular o al lumen, que esas partes deben tener aminoácidos que son polares, ¿verdad? Muy bien. Ya pasó todo eso. Ahorita vamos a hablar sobre cómo se pliegan estas proteínas y las modificaciones que van a sufrir al interior del retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, habíamos hablado que teníamos un traslocón por donde se estaban sintetizando las proteínas. Si me lo señalan, tenemos ahí el traslocón. Teníamos unas proteínas que dijimos que se estaban recibiendo al péptido señal, que son las BIP, que las tenemos ahí señaladitas, y lo que hacen es ayudar al parto. O sea, están ayudando a que salga esta molécula de acá del traslocón. Y adicional a eso, son las que nos ayudan a hacer el plegamiento correcto de las proteínas. De la enfermedad que vamos actualmente, que vamos a hablar posterior y de la que vamos a hacer el ejercicio, vamos a ubicarnos en esta parte del proceso. Entonces, sí. A los ribosomas libres, que a las proteínas sintetizadas por los ribosomas libres no los plegan. No, hay otras que se llaman chaperonas y están en el citoplasma. Las que quedan en el citoplasma, ¿verdad? Sí. No, ellas tienen sus propias chaperonas, pero no están al interior del retículo endoplasmático rugoso. Ellas tienen otro proceso. Sí. Las BIP las tenemos. Proteínas, en general uno las llama chaperonas para no darles un nombre. Uno dice las chaperonas de plegación, pues que uno asume que deben tener características diferentes si están afuera y adentro. En general se les dice chaperonas de plegamiento.
Pero ahorita sí nos interesa saber el nombre particular porque están asociados con una enfermedad en particular. Y tiene razón, entonces estas son las VIP y las encontramos al interior del retículo endoplasmático rugoso. Entonces a medida que el péptido va naciendo, ellas se encargan de hacer el plegamiento. Por lo general estas VIP las encontramos como asociadas a otros, vamos a mirar ahorita, vamos a verlo más adelante en hora, que ellas se encuentran asociadas a unos receptores de membrana. Unos receptores de membrana que son los que responden al estrés del retículo endoplasmático rugoso. Entonces ya saben dónde están las VIP y más ratico les muestro dónde están ubicadas, ¿vale? Pero acuérdense que están alrededor de la membrana en otros receptores, sino que las diapositivas serían demasiado cargadas y tratamos de mostrar todo al mismo tiempo. Entonces las VIP van a reconocer estas, pero ya se encuentran asociadas a otros receptores que tienen otros nombres. Bien. Otro detallito. A medida que la proteína se va sintetizando, se le van haciendo algunas modificaciones. O sea que sería un fenómeno de tipo co-traduccional. O sea, a medida que voy haciendo la traducción o la síntesis de la proteína y que ella va ingresando, se le adicionan unos carbohidratos en un proceso que se le llama N-glicosilación. La N-glicosilación se hace en el residuo de asparagina y lo que yo estoy haciendo es adicionando una serie de carbohidratos que ustedes ven ahí. Se adicionan 2 N-acetilglucosamina, se le añaden 9 mannosas y se le añaden 3 glucosas. ¿De dónde provienen todos estos carbohidratos? Ellos provienen del citoplasma. Tenemos un transportador o alguien que además de que ingresa todo este complejo al interior del lumen, va adicionando consecutivamente todos estos carbohidratos para luego incorporarlos al interior del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, si ustedes observan acá, inicialmente esto no existe, solamente está el dolicol, pero el dolicol está en estado inactivado. Cuando él se activa, entonces lo que hace es empezar a incorporar todos esos carbohidratos que estamos viendo acá, todos esos se van incorporando a manera de monosacáridos. Entonces los vamos incorporando y luego van a ser transportados desde el citoplasma hacia el interior o hacia el lumen. Cuando ingresan, entonces estos, después de que ingresan, ya dijimos que se van a adicionar a un residuo de la asparagina, de manera que tenga o que se convierta en una proteína de tipo glicosilada. Posterior a la incorporación de esos carbohidratos existen algunas remociones ellos se ingresan completicos, pero luego se empiezan los empezamos a remover al interior del lumen y eso tiene un sentido. Lo primero que se hace es remover estas 2 glucosas y vamos a ver que la remoción de estas 2 glucosas es para dejar expuesta una sola. Y cuando deja expuesta esta sola glucosa le está diciendo a todo un complejo que es el de la calcina y la reticulina también. ¿Sí? La doctora Sánchez, ¿por qué no quiere colaborar? No, está como un estudiante elevado. ¿Sí? ¿César? Ah, bueno. Es cuando está hablando con el otro, entonces yo la pongo en orden. Bien, entonces cuando le quitamos esas 2 glucosas, esta glucosa que queda aquí residual es la que nos ayuda o la que le ayuda a todo un complejo a hacer el plegamiento normal de la proteína. Posterior a eso se le van a quitar otras, pero eso lo vamos a ver en la clase de Golgi, porque son otro tipo de modificaciones que se llevan a cabo allá. Entonces digamos que hay unas remociones que se hacen aquí al interior después de que se remueve esa glucosa y que porque realmente esta glucosa que va a quedar acá, que no se les muestra en el gráfico, esa glucosa que queda ahí es la que se le va a enganchar a las proteínas que ayudan a que se plieguen.